Hola. Bueno, hoy vamos a trabajar con el texto de Carnap. Vamos a continuar, eh, digamos, dando algunas precisiones con respecto a ese texto. Y en particular, digamos, vamos a ampliar algunos de los conceptos que estuvimos trabajando en la clase anterior. Les recuerdo que la perspectiva desde la cual nosotros abordamos el texto de Carnap es una perspectiva en la que nosotros intentamos hacer el máximo esfuerzo para, eh, digamos, despejar con la mayor claridad posible los conceptos centrales que postula este autor. Y para ello hacemos el esfuerzo de suspender la posición crítica, que por supuesto en una segunda instancia la vamos a formular. Ya sobre el final de este práctico vamos a apreciar algunos de los límites importantes que tiene el positivismo. Les decía entonces que en el día de hoy vamos a ahondar un poquito algunos de los conceptos que trabajamos en la clase anterior. Bueno, les voy pasando algunas diapositivas y vamos a reflexionar sobre las mismas. Les comentaba que, digamos, eh, los positivistas buscan generar proposiciones con sentido. ¿Y qué es una proposición con sentido para ellos? Bueno, es una proposición que en última instancia puede tener una referencia empírica, es decir, puede referirse a objetos, cosas o relaciones, funciones que existen en la realidad. En la clase anterior nos focalizamos bastante en el procedimiento lógico por medio del cual, digamos, se buscaba darle significado empírico a un enunciado que tenía un concepto teórico, ¿no? Y por supuesto el riesgo era que no exista tal procedimiento, ¿no? Y en ese caso el enunciado se volvería carente de sentido. Pero ese no es el único caso donde hay un enunciado carente de sentido. Por ejemplo, ¿no? Carnap nos dice que enunciados del estilo César es un número primo. Bueno, es un enunciado que, que no tiene sentido, pero no por, digamos, que los términos allí implicados no tengan un referente. O sea, los números primos existen y César existe. El tema es que la conexión semántica entre esos dos términos no es viable. Por lo tanto, de ese tipo de enunciados no se puede decir que sea verdadero o falso, porque en realidad son enunciados sin sentido, porque no tienen un significado, ¿no? Y la clase anterior habíamos hablado de otros enunciados. Uno de ellos era el enunciado eh, el opio, digamos, hace dormir a la gente porque tiene la virtud dormitiva. Y habíamos visto que ese enunciado, del que habla Carpio en su bello libro Principios de Filosofía, eh, digamos, ese enunciado para los positivistas carecería de sentido. Y básicamente carecería de sentido porque no se le puede encontrar al término virtud dormitiva una serie de procedimientos que puedan suministrar enunciados de observación
que sean favorables o contrarios a ese término, virtud dormitiva. Es decir, no hay ningún procedimiento que te permita pasar del término virtud dormitiva a enunciados observacionales, ya sean que hablen en favor de ese término o en contra. Por esa razón, el término, digamos, virtud dormitiva, es un término que no tendría referencia. Y al estar formando parte de un enunciado, el enunciado se convierte en un enunciado sin sentido porque habla de algo que no existe. Entonces fíjense que tenemos dos casos de enunciados sin sentido, ¿no? Por un lado, cuando el término no tiene referencia empírica, y por otro lado, cuando los términos tienen referencia, pero la conexión semántica entre los dos no es compatible. Básicamente, en esta segunda diapositiva, lo que vamos a marcar es que el conocimiento científico trata de hacer un gigantesco esfuerzo para, digamos, construir enunciados que tengan sentido. Es decir, no caer en la formulación de enunciados de los dos tipos que hablamos antes. Y una estrategia para, digamos, construir enunciados que tengan referencia empírica es la que muy acertadamente el profesor Carlos Garay en el teórico señala como la formulación de reglas de correspondencia. De algún modo, si lo tenemos que pensar desde el punto de vista lógico, serían reglas que fijan, digamos, a un término una conexión necesaria con una serie de enunciados observables, ¿no? O observacionales. Entonces, de ese modo, digamos, siempre y cuando se pueda hacer que un enunciado tenga un referente, entonces estamos dentro de la ciencia. Cuando no tiene referente o cuando la conexión semántica entre los términos no es aceptable o no es viable, entonces estamos ante términos sin sentido. Obsérvese que los términos sin sentido para los positivistas son mucho más dañinos que los enunciados falsos, porque los enunciados falsos están dentro de la lógica del conocimiento científico. Pero el enunciado sin sentido no. Para, digamos, los positivistas, cuando no se puede fijar una referencia empírica a un enunciado, y cuando no se puede, digamos, o cuando en un enunciado se establecen conexiones semánticas que no son viables, entonces los enunciados se vuelven sin sentido. Para Carnap, toda la metafísica, o la gran parte de los enunciados metafísicos, tienen esta dificultad. ¿Cómo se hace para producir proposiciones con sentido? Bueno, la primera cuestión que había que hacer era fijar a cada término de una proposición o de una afirmación, fijar por medio de una serie de reglas de correspondencia, digamos, una serie de enunciados observacionales que conecten el término teórico con un conjunto de observaciones. Obviamente que esas observaciones podrían o no podrían darse. Si las observaciones no ocurrieran como se supone que tiene que ocurrir, entonces el enunciado sería falso. Y en el caso contrario, bueno, podríamos hablar de que el enunciado es verdadero. Vamos a ver después un poquito más adelante que eso tiene complicaciones, ¿no?
Pero de algún modo hay como dos formas por las cuales se puede, digamos, asegurar desde el punto de vista metodológico la conservación de una referencia empírica. La primera es que toda investigación parta de un conjunto de enunciados protocolares o enunciados de observación, y luego, a través de una inducción, realice una generalización. Esa inferencia, que se conoce como inducción, digamos que se hace cuando se pasa de un conjunto de proposiciones singulares a una proposición universal, digamos, no garantiza, digamos, la conservación de la verdad en la conclusión, pero sí asegura un altísimo grado de probabilidad de que la conclusión que se arriba a partir de las premisas sea correcta. Pero además, lo importante que tiene ese procedimiento es que en la conclusión, digamos, tiene más información que en las premisas, o sea que es más abarcativa la conclusión que las premisas, y en ese sentido, cuando se hace la inferencia, lo que se produce es un avance en el conocimiento. Como la generalización inductiva se hace a partir de observaciones, entonces está en gran medida asegurada la, digamos, referencia, y la conclusión, en última instancia, siempre va a tener una conexión con la realidad. En ese caso lo que estamos hablando es de la inducción usada para generar un conocimiento nuevo, ¿se entiende? Porque el conocimiento que se desprende del proceso inductivo es mayor al que se desprende de las premisas. Entonces ahí estaríamos usando la inducción en lo que se conoce como el contexto de descubrimiento. ¿Por qué? Porque sirve para generar un conocimiento nuevo. El otro caso de la inducción es cuando, ante una afirmación dada, nosotros hacemos toda una serie de procedimientos para desprender observaciones que se derivan de esa afirmación, y empezamos a establecer distintas observaciones que están bajo una situación controlada. Recuerden que cuando los empiristas hablan de observación, hablan de una observación que registra las cosas en una situación controlada, de forma tal que cualquiera puede observar lo mismo y que esa situación sea repetible tantas veces como sea necesario. Y además también de que en esa situación de observación se puedan efectuar de manera controlada cambios en alguna de las variables, ¿no? Entonces, dado un enunciado, de lo que se trata es de desprender, digamos, consecuencias observacionales de ese enunciado, y luego tratar de hacer un número amplio de observaciones en las condiciones de observación que mencionamos, y establecer, si las observaciones son favorables al enunciado, que ese enunciado es confiable, es decir, que ese enunciado es aceptable, que es un enunciado en el que nosotros podemos creer. Y en el caso contrario sería, digamos, un enunciado sospechoso o dudoso en el que no podríamos creer, que sería poco confiable. En este caso, la inducción ya no se usa para generar un conocimiento nuevo, sino para justificar un conocimiento, digamos, que ya disponíamos, o que ya teníamos, o que al menos un conocimiento que se nos presentaba como susceptible de ser analizado, ¿no? Esta segunda vía de la inducción
en un librito muy lindo de Gregorio Klimovsky, que se llama Las desventuras del conocimiento científico, él la rescata como más interesante, porque en este caso la inducción mostraría, digamos, o serviría para darnos grados de confianza en las hipótesis. Y en ese sentido nos permitiría dar algún tipo de justificación al conocimiento que nosotros disponemos. En el caso anterior, en el primer caso que analizábamos, cuando se genera un conocimiento nuevo a partir de la inducción, Klimovsky tiene algunas dudas de que ese, digamos, procedimiento sea aceptable, porque de algún modo limita mucho la actividad de descubrir ideas nuevas. Porque si cada vez que tenemos que descubrir ideas nuevas tenemos que hacer una cantidad impresionante de observaciones y construir un montón de situaciones para validar esas observaciones y demás, el trabajo es muy costoso y muy poco productivo, porque en última instancia lo máximo que podemos hacer siempre es una generalización, obtener grados de mayor conocimiento, pero en un sentido muy limitado, ¿no? O sea, digamos, la inducción se puede usar para generar conocimiento nuevo, pero no parece ser la única herramienta aceptable, ¿no? Después la otra cuestión importante es el rol de la inducción, ¿no? Que es un poquito, ya vimos que, digamos, la inducción puede servir para justificar el conocimiento, puede servir para generar conocimiento nuevo, y bueno, conviene, digamos, hacer algunas precisiones adicionales con respecto a la inducción. Recordemos que la inducción siempre es una inferencia que permite, digamos, obtener conocimientos más abarcativos de los que se disponía en las premisas, ¿no? Y es importante recordar algo que nos mencionaba el texto de Ayer, que es lo siguiente, ¿no? La inducción te asegura que, digamos, se pueda establecer algún tipo de conexión entre los enunciados y la observación, es decir, entre enunciados teóricos y enunciados observacionales. Pero por la inducción no se puede garantizar ni la verdad ni la falsedad de un enunciado. ¿Por qué? Porque pongámosle por caso que nosotros tengamos un enunciado que ha sido, digamos, confirmado un montón de veces, lo que vamos a decir es que ese enunciado es muy confiable. Y si ha sido, digamos, repetidas veces confirmado y se han modificado las condiciones de observación en forma controlada y los resultados han sido los mismos, si las observaciones han alcanzado un notable grado de precisión y exactitud, bueno, vamos a decir que ese enunciado es muy confiable y se elevaría a la categoría de ley. Pero siempre podría existir una serie de casos que lo invaliden. Entonces, por más que sea muy confiable, nunca la inducción te puede garantizar la verdad de un enunciado. Y tampoco lo haría, digamos, cuando aparecen casos desfavorables con respecto a la falsedad. ¿Por qué? Porque podría haber ocurrido, en el caso contrario, ¿no? Es decir, en el caso de que las observaciones no sean compatibles con el enunciado, podría haber ocurrido que las condiciones de observación, por ejemplo, no se hayan respetado o que no se hayan seguido los procedimientos adecuados de observación y demás. Entonces, digamos, si bien permite, digamos, generar enunciados altamente confiables, no te permite tener garantías de que el enunciado con el que vos estás trabajando es verdadero. Vamos a marcar algunos límites del positivismo. Básicamente me interesa remarcar dos, que el profesor Carlos Garay los trabajó en el teórico. El primero es la suposición de un sujeto, digamos, que pueda registrar la realidad tal cual es.
digamos, los positivistas necesitan suponer un sujeto que capture lo real sin deformarlo. Pero ese sujeto, por supuesto, que prescinde del sujeto psicológico. Nosotros sabemos que el sujeto psicológico siempre introduce su propio, eh, digamos, sello a la hora de observar algo. Basta pensar, por ejemplo, qué sé yo, en un evento deportivo, ¿no? En una competencia, en un partido de fútbol, si ustedes quieren. Eh, digamos, los hinchas de un equipo van a percibir ante una misma situación una cosa y los del otro van a percibir algo distinto. Ahí se ve clarísimo, además de todas las leyes de la percepción que ustedes estudiaron, cómo, digamos, los sujetos psicológicos no se comportan viendo siempre lo mismo en las mismas condiciones. Entonces, de algún modo, los positivistas suponen un sujeto ideal de observación que en la realidad no existe. Los sujetos están afectados por condiciones históricas, por su historia personal, digamos, por su interés, digamos. Entonces no hay un sujeto universal que observe siempre lo mismo ante un mismo fenómeno, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y la otra gran dificultad es que solamente los positivistas han enfatizado en la experiencia cognitiva, pero han dejado de lado todas las experiencias valorativas, sea de tipo ético, con juicios con respecto al bien y al mal, o juicios estéticos con respecto a lo bello o lo feo, o juicios de índole religioso que hablan sobre lo sagrado y lo profano, ¿no? Entonces, como que han descuidado otros tipos de experiencias que son muy relevantes a la hora de, digamos, generar conocimiento. Allí tendríamos las dos grandes limitaciones del positivismo, ¿no? O sea, la primera es la suposición de un sujeto que puede observar siempre lo mismo, cuando en realidad eso no existe. Y la segunda es que se puede generar conocimiento en forma independiente de las valoraciones. Sin embargo, eso no quita que el positivismo haya sido en algún punto importante, porque termina con una tendencia muy especulativa a la hora de producir conocimiento. Finalmente, digamos, nos interesa rescatar, digamos, esta idea del sujeto que subyace en el positivismo, ¿no? Decíamos que podemos pensar al positivismo como una ciencia sin sujeto psicológico, pero suponen una especie de sujeto universal, digamos, que puede observar siempre lo mismo, dadas una serie de condiciones, y además, una vez que cuenta con una serie de enunciados dados, esos enunciados puede someterlos de manera natural a una serie de cálculos y procedimientos lógicos que cualquier otro va a poder entender. Pero eso de algún modo está suponiendo que los seres humanos somos una especie de maquinitas calculadoras, ¿no? Unas máquinas de cálculo, donde lo único que hacemos es combinar de manera lógica unos enunciados con otros, pero, digamos, no somos afectados por otros factores. A la hora de producir conocimiento, como vimos, los seres humanos están afectados por una enorme cantidad de variables y condiciones que van fijando la producción de conocimiento. Bueno, la idea de hoy era cerrar un poco con el positivismo. Ya la clase que viene vamos a introducirnos en el texto de Garay, que habla sobre el lenguaje de la ciencia. Nos interesa ir interrogando ya desde ahora el uso particular que hacen los científicos del lenguaje.